Muy buenas noches, queridos amigos que a esta hora se conectan a esta séptima clase del curso básico de Doctrina Espírita, dirigido por nuestro hermano Álvaro Vélez Pareja de la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espírita de Cartagena. Pues estamos fraternalmente miembros de la Sociedad Espírita de Cartagena, de Fusenda, de Sembradores del Camino, de Bogotá también, muy atentos a esta clase, siguiéndola semana tras semana, repasándola. Entonces, le damos las gracias a Álvaro nuevamente por esta complacencia de querer dictar esta clase. Y bueno, sin más preámbulo, como toda tarea espírita, vamos a iniciar con una oración. Entonces, le pedimos a ese mundo espiritual superior que está con nosotros, sabemos que está con nosotros, que nos siga asistiendo, que inspire y fortalezca especialmente a nuestro guía del día de hoy, a nuestro tutor del día de hoy, Álvaro Vélez Pareja, que todas esas enseñanzas queden bien grabadas en nosotros para poder aprenderlas, repasarlas e incorporarlas en nuestro acervo cultural, que hagan parte de nosotros. Que esto así sea. Álvaro, tienes la palabra, perdón. Muy buenas noches a todos, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Bienvenidos a esta séptima clase del curso básico de Doctrina Espírita que venimos realizando con el apoyo de la Fundación Centro Espírita Mies de Amor de la ciudad de Barranquilla, con la participación de directivos y miembros de otros centros y de otras ciudades. Y como está anunciado y podemos ver, hoy vamos a referirnos al primer fundamento de la doctrina espírita, que es el tema de Dios. Intelectualmente podríamos decir que tratar el tema de Dios es uno de los más difíciles desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la lógica, de lo que se llama también la gnoseología. Pero afectivamente el tema de Dios para gran parte de la humanidad es fácil, es una cosa que se considera como obvia, la existencia del Ser Supremo. Entonces el enfoque de hoy es un apoyo de carácter intelectivo para tratar de comprender cuál es la concepción, la visión, la noción que nos da la doctrina espírita al respecto de la existencia y los atributos de la divinidad. Algunos historiadores, algunos antropólogos, arqueólogos, sociólogos han estudiado el origen del concepto de Dios, han estudiado cómo ha surgido a través de la historia de la humanidad la idea, la noción, la creencia en el Ser Supremo. Podríamos decir que para algunos las primeras nociones vivenciales de que se tenía la idea de que existiría o existe un ser supremo, empieza en el hombre primitivo. Cuando el hombre primitivo en su experiencia diaria, a medida que fue saliendo de la animalidad, se fue desarrollando su intelecto, se fue desarrollando y apareciendo lentamente su sentido moral. Llega un momento en que ese ser primitivo, antropoide, antropoides superiores empiezan a observar la naturaleza, van saliendo poco a poco de esa oscuridad evolutiva en que han estado viviendo instintivamente, y su propio desarrollo lo lleva a detenerse un poco en observar los fenómenos de la naturaleza, y lo primero que observan que es, por ejemplo, la aparición del sol todos los días, el tránsito de la luna, las estrellas, los cometas, la observación de los astros. Entonces, hay unos pensadores que dicen que el enoteísmo es como una de las primeras fases de la aparición de la noción de un ser supremo. Leamos aquí. Enoteísmo es la concepción religiosa referente a una divinidad superior y a otras inferiores a ellas. Teoría difundida por el historiador de las religiones Max Müller
en su libro Mitología Comparada, en donde sostiene que la noción de Dios y las ideas religiosas se originaron en la experiencia sensible del hombre primitivo, al observar el horizonte por donde diariamente se elevan y ocultan los astros, el sol, la luna, las estrellas, etc., siguiendo una secuencia invariable y obedeciendo a una ley superior, de donde nacieron las nociones de divinidad, infinito, ley y voluntad superior. A eso se le denominó o se le denomina antropológicamente el enoteísmo, es decir, las primeras concepciones de que hay una divinidad superior y otras inferiores. Igualmente, el ser primitivo lógicamente empezó a observar los fenómenos de la naturaleza que no podía controlar, que lo llenaban de pavor y de temor e indudablemente también de respeto, observando que estos fenómenos eran cíclicos y otros que eran de carácter violento y temporal, ¿no? Como la tempestad, el fuego, las erupciones volcánicas, y la idea de que había algo en la naturaleza más allá del aspecto material. Allí surgió entonces lo que se llama animismo. Aquí debemos hacer una salvedad que no se refiere al animismo del cual se habla en la doctrina espírita, a los fenómenos que proceden del alma del propio medium. Viene, por supuesto, de ánima espíritu, creencia que todo en la naturaleza está dotado y animado por almas o espíritus. Según el escritor Edward Taylor en su obra Cultura Primitiva, el animismo es la forma más elemental de religión y que el hombre primitivo dedujo la existencia de los espíritus a partir de experiencias interiores tales como los sueños, ¿no? Porque el hombre, además de tener pues experiencias externas, empezó a tener sueños. Algunos empezaron a tener visiones, trances, éxtasis provocados por la utilización de determinadas plantas y finalmente la muerte. Eran fenómenos que indudablemente empezaban a sorprender al hombre. Es decir, que además de observar el tránsito de los astros, los fenómenos violentos y extraños de la naturaleza, empieza a volcarse hacia adentro, a tener sus primeras experiencias de tipo interior, ¿no? De allí concluyó en la existencia de un elemento vital que se puede alejar temporal o definitivamente del cuerpo, es decir, la idea de que ya había algo distinto a la materia. Pasar a otra vida y posteriormente ser objetos de culto. Surge entonces el culto a los antepasados. Poco a poco el hombre va mostrando una especie de tendencia al asombro, a la contemplación, acompañado del temor, del respeto y de la idea de que habían fuerzas ocultas y fuerzas superiores. Otra de las formas que algunos autores mencionan es el llamado fetichismo, que viene del latín factitius, objeto hecho artificialmente. Y un fetiche puede ser cualquier objeto o cosa al que se le rinde culto por atribuírsele naturaleza divina o poderes superiores. El francés Charles de Brosses observó esta forma elemental de culto entre los pueblos primitivos de África, comparándola con la religión de los antiguos egipcios. Vemos aquí algunos aportes de algunos investigadores de la antigüedad al respecto de la aparición de estas formas elementales de religiosidad y de contemplación y asombro ante los fenómenos externos e internos, ¿no? Se ha pensado que el fetichismo evolucionó hacia el politeísmo, de donde había originado el monoteísmo. Igualmente, surge otra teoría y otra práctica es del totemismo. Y cuando vemos estas estatuas coloridas representando personajes y animales en distintas culturas, más que todo de América, llegamos al concepto de tótem, que significa antepasado. El sociólogo francés Émile Durkheim, en el libro Las formas elementales de la vida religiosa, puso de moda esta noción que posteriormente sería retomada por Sigmund Freud en el libro Tótem y Tabú,
El tótem puede ser un objeto, un animal o la representación del mismo con el cual se forman lazos de parentesco y que a su vez representa otra realidad o entidad sagrada a la cual se le rinde culto mediante ritos o sacrificios. El totemismo prosperó especialmente entre los indígenas de América del Norte, como muy bien hemos sabido. Estamos mencionando aquí algunas teorías, ¿no?, de estos investigadores que trataron de encontrar de dónde procedía esa tendencia del ser primitivo y del ser que ha ido evolucionando en la creencia en un ser superior y en unas fuerzas ocultas. Surgió poco a poco en la evolución del ser humano la personificación de ese Dios, de ese ser supremo, y lógicamente empezó por los antropomorfismos, es decir, figurarse a Dios con figura humana entre los mayas, aztecas e incas, y en casi todos los pueblos se dieron estas nociones de antropomorfismo, es decir, como no tenían otra manera, y es lógico comprender que el pensamiento primitivo no tenía otra forma de representar a Dios sino con la propia figura humana, así como otros lo representaron con el sol, la luna, las estrellas, los cometas, los astros, el fuego, el rayo. Poco a poco fue apareciendo la tendencia que para ellos se hizo pues natural de representar a Dios con una figura humana o con figura de animales. Surgieron entonces en las distintas culturas y pueblos los dioses mitológicos, como entre los babilonios, los escandinavos y casi todos los pueblos antiguos. Poco a poco esto fue evolucionando hacia un politeísmo, a la creencia de que habían varios dioses, dioses para cada cosa de la naturaleza, como en la mitología hindú. Y este politeísmo es la creencia y doctrina religiosa que admite la pluralidad de dioses. La historia y civilizaciones de la antigüedad está plagada de concepciones politeístas de los más diversos matices, como muy bien sabemos, que fueron evolucionando especialmente a partir del animismo hasta las formas más elaboradas de politeísmo griego y romano. Cuando ya se llega al politeísmo griego y al politeísmo romano, vemos que estas formas ya son más elaboradas, en donde ya surge la multiplicidad de dioses, pero siempre con la idea de que había un dios principal. Se pueden incluir dentro de las religiones politeístas aquellas que admiten las trinidades, es decir, Dios como realidad o entidad suprema, conformada a su vez por tres personas divinas en una sola y única esencia, o tres aspectos o manifestaciones de una sola entidad, como es el caso del hinduismo. Llama la atención de que cuando ya surgen las trinidades, algunos investigadores la ubican como politeísmo y otros lo ubican como monoteísmo, porque consideran que aunque hayan tres aspectos de la divinidad, en realidad es uno solo. Entonces, como ya sabemos, para no extendernos mucho, sabemos la mitología egipcia con multiplicidad de dioses, pero siempre existiendo uno supremo o existiendo un dios masculino y un dios de aspecto y expresión femenina, como una complementación, así como también surge, por ejemplo, dentro de la cultura chibcha en Colombia y otras tribus y culturas indígenas suramericanas, la pareja, los dioses masculinos y femeninos que forman una pareja y hacen una creación. Y por supuesto la extensa lista de los dioses griegos aquí representados, muy relacionados con los dioses romanos, poniendo a Zeus o Júpiter como el dios supremo para ellos, y todos los demás como Neptuno, Plutón, Ceres, etcétera, fue diversificándose hasta surgir un dios para cada situación, para cada vivencia y para cada actividad de la vida humana. También es bueno mencionar el panteísmo, que lo menciona la doctrina espírita también.
sistema, doctrina o creencia de los que identifican a Dios con el universo. Según ellos, el mundo hace parte de Dios, o este es el ser resultante de la totalidad de todos los seres. En este caso, Dios no sería causa, sino efecto. Y en el libro de los espíritus, en el ítem 16, cuando Allan Kardec se refiere al tema del panteísmo, menciona o comenta lo siguiente: esta doctrina hace de Dios un ser material, que aunque dotado de una inteligencia suprema, sería en grande lo que en pequeño somos nosotros, transformándose sin cesar la materia. Si fuese de aquel modo, Dios no tendría estabilidad alguna, estaría sujeto a todas las vicisitudes, a las necesidades de la humanidad, y carecería de uno de los atributos esenciales de la divinidad, como vamos a ver, que es la inmutabilidad. Las propiedades de la materia no pueden conciliarse con la idea de Dios, sin rebajarle en nuestro pensamiento, y en todas las sutilezas del sofista no conseguirían resolver el problema de su naturaleza íntima. Actualmente hay una tendencia a reemplazar la idea de Dios por la idea de universo. Está surgiendo un nuevo tipo de panteísmo, cuando muchas personas en las redes sociales y en las páginas de internet están promoviendo todas estas creencias y movimientos, tratando de reactivar el antiguo panteísmo, considerando que todos hacemos parte de Dios, haríamos parte a Dios como un ser mutable, limitado, imperfecto y sujeto pues a todas las contingencias de la materia y a todas las imperfecciones de las humanidades. Poco a poco, entonces, toda esta creencia fue evolucionando hacia el monoteísmo, como podemos observar aquí. Concepción y creencia en un Dios único. Desde el punto de vista antropológico y sociológico, el judaísmo vendría a ser una especie de monoteísmo antropomorfo. ¿Por qué? Por haberse inclinado hacia una concepción de Dios a imagen y semejanza del hombre. El catolicismo es un monoteísmo trinitario que en sus primeros tiempos estuvo imbuido de la concepción del Dios bíblico, el Dios de Adán, Noé, Moisés, igualmente antropomorfo. Fue a este Dios antropomorfo, y esto lo menciono aquí en texto amarillo como una curiosidad histórica, ¿no? Y también filosófica. Fue a este Dios antropomorfo, es decir, hecho a imagen y semejanza del hombre, es decir, la concepción que el hombre le atribuyó a Dios, y por eso se le dice atributos de Dios, que Federico Nietzsche le declaró muerto cuando gritó: Dios ha muerto. ¿Dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, le gritó. Nosotros lo hemos matado, vosotros y yo, todos somos sus asesinos. Es decir, que cuando Federico Nietzsche escribió este texto de que Dios había muerto, se estaba refiriendo básicamente a la concepción que el hombre se ha formado de Dios, a imagen y semejanza del hombre. Entonces, todo esto nos lleva a recordar que el judeocristianismo practica este monoteísmo. Son varias las religiones monoteístas, ¿no? Como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, básicamente, que son llamadas religiones abrámicas. Entonces se ha establecido un hilo conductor entre el judaísmo, el judeocristianismo y el catolicismo, en donde prevalece la noción del Dios bíblico, de Moisés, de los profetas, el Dios de la alianza, de la justicia, de la salvación del hombre. Posteriormente, el Maestro Jesús trajo al mundo una noción más elevada, sublime y universal del Dios. Él nos trajo al Dios de amor, el Dios benevolente y providente, el Dios del perdón y la esperanza, de la piedad y de la auténtica caridad. Estamos haciendo aquí entonces un muy breve y rápido recorrido por las distintas concepciones de Dios para llegar ahora sí a la concepción espírita. Cuando Kardec preguntó a los espíritus, el ítem número 1 del libro de los espíritus es ¿qué es Dios? Él cambió ese enfoque de antes, cuando había la tendencia de los pensadores a preguntarse ¿quién es Dios?
dándole una personificación o una identidad prácticamente humana, ¿no? ¿Quién es Dios, no? Kardec preguntó, ¿qué es Dios? Los espíritus le respondieron y con esto se inicia doctrinariamente el espiritismo. Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Pregunta y respuesta que conocemos muy bien. En el ítem 4 encontramos que Kardec pregunta a los espíritus, ¿dónde puede encontrarse la prueba de la existencia de Dios? En el axioma que aplicáis a vuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Buscad la causa de todo lo que no es obra del hombre y vuestra razón os contestará. Las respuestas de los espíritus parecen ser muy sencillas, muy simples, pero son, digamos que, respuestas obvias, lógicas y directas. Siempre se ha dicho, pues algunos pensamos que la idea de Dios y la creencia en Dios es algo muy personal. Incluso se puede decir que es uno de los fundamentos de la doctrina espírita que no tiene la misma característica de los demás. Es algo mucho más vivencial. Es una creencia que tiene que surgir del interior del individuo. Es una creencia que no puede ser impuesta desde afuera. Para creer en Dios basta pasear la vista por las obras de la creación. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. Encontramos aquí en el punto 4 del libro de los espíritus. Entonces, los espíritus los simplifican mucho diciendo que apliquemos el axioma de nuestras ciencias, no hay efecto sin causa. Analizamos el efecto, cuál es el efecto del universo, los seres vivientes, los espíritus, la naturaleza, el amor, el arte, el sentimiento, todo esto tiene una causa y esa causa debe ser suprema. En el punto 5 dice, preguntó Kardec, ¿qué consecuencia puede sacarse del sentimiento intuitivo que de la existencia de Dios tienen todos los hombres? Y esto nos remonta al inicio de la clase, cuando hicimos ese recorrido sobre las distintas orígenes del sentimiento de espiritualidad y de religiosidad. Los espíritus respondieron que Dios existe, porque ¿de dónde provendría ese sentimiento si no estuviese basado en algo? Es decir, que intuitivamente del corazón, de la profundidad del ser, siempre ha estado presente la sensación, la intuición, el impulso, el sentimiento de que hay un ser supremo, ¿no? Y que no es producto de la educación porque los pueblos primitivos ya lo tenían. También esto es una consecuencia del principio de que no hay efecto sin causa. Es decir, ¿cuál es el efecto? El sentimiento intuitivo de que hay un ser supremo. Y la causa es el propio ser supremo. El sentimiento íntimo que de la existencia de Dios tenemos no sería resultado de la educación y producto de las ideas adquiridas, preguntó Kardec. Le respondieron, si fuese así, ¿cómo tendrían el mismo sentimiento los salvajes, los primitivos que hemos comentado, ¿no? Entonces, si solo fuese producto de la educación, el sentimiento de la existencia de un ser supremo no sería universal. Y como las nociones de la ciencia, existiría únicamente en los que hubiesen recibido semejante educación. Séptimo, en la séptima pregunta del libro de los espíritus, preguntó Kardec a los espíritus superiores, ¿no podría encontrar la causa primera de la formación de las cosas en las propiedades íntimas de la materia? Le respondieron, pero en este caso, ¿cuál sería la causa de las propiedades? Porque como ya sabemos, Dios es el creador del universo, pero otros dicen, no, el universo se ha formado solo. Otros dicen, la materia es eterna. El universo es producto
de las propiedades íntimas de la materia. Pero los espíritus preguntan, entonces, ¿cuál sería la causa de esas propiedades íntimas de la materia? Se necesita de todas maneras una causa primera, aunque todos no compartan esta idea. Atribuir la formación primera de las cosas a las propiedades íntimas de la materia equivaldría a tomar el efecto por la causa, pues esas mismas propiedades son un efecto que debe provenir de una causa. Ya lo habían visto. Comprensión de Dios. En el ítem 11 del Libro de los Espíritus preguntó Kardec, ¿será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad? Respuesta, cuando su espíritu no esté ya ofuscado por la materia y cuando por medio de la perfección se haya aproximado a ella, la verá y la comprenderá. Es decir, que en nuestro estado actual, por mucho esfuerzo intelectivo que hagamos, por muchas reflexiones, esfuerzos epistemológicos, nociológicos, matemáticos, no podríamos llegar a la comprensión aproximada de Dios, ni mucho menos el misterio de la divinidad, ni mucho menos su naturaleza íntima, sino que estamos muy limitados por nuestro estado evolutivo actual de imperfección. Como habitantes de un mundo de expiación y prueba, nuestra limitación aún es muy grande. Como dicen algunos espíritus, estamos más cerca del origen que del final del proceso evolutivo. Entonces todavía estamos ofuscados por la materia, y más que ofuscados, limitados naturalmente por la materia, por los órganos de los sentidos y también por las capacidades de la mente que todavía no están completamente desplegadas en nosotros. Nuestra conciencia, aunque está en un proceso de expansión, todavía tiene grandes limitaciones, y más adelante los espíritus le explicaron a Kardec que todavía hay facultades y sentidos que no conocemos todavía, y que sí hay seres superiores en otros planetas habitados o otras humanidades mucho más evolucionadas que tienen órganos, facultades y sentidos desconocidos para nosotros, y esos seres ya más evolucionados intelectiva y moralmente tienen una mejor comprensión de lo que es la divinidad. En tema de los atributos de Dios es bastante extenso. Vamos a leer un poco aquí el texto del Libro de los Espíritus. Kardec preguntó, cuando decimos que Dios es eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno, ¿tenemos una idea perfecta de sus atributos? Y lógicamente ellos respondieron, desde vuestro punto de vista sí, porque creéis abarcarlo todo, pero sabed que hay cosas superiores a la inteligencia del hombre más inteligente, y para las cuales carece de expresiones vuestro lenguaje, limitado a vuestras ideas y sensaciones. La razón os dice, en efecto, que Dios debe tener esas perfecciones en grado supremo, porque si careciese de una sola de ellas, o si no las poseyese en grado infinito, no sería superior a todo ni Dios. Por lo tanto, para ser superior a todas las cosas, Dios no ha de experimentar vicisitud alguna, ni tener ninguna de las imperfecciones que puede concebir la imaginación. Entonces, aunque nosotros nos hemos conformado unos atributos de Dios, no tenemos una visión clara al respecto, ¿no? No, porque nuestra limitación, como estamos viendo y lo comprendemos así, no nos permite. Precisamente por eso se llaman atributos, porque son situaciones, son conceptos, son nociones intelectivas más que todo, que el hombre le atribuye al Ser Supremo, diciendo Dios debe tener esto, Dios debe ser eterno, infinito, inmutable, inmaterial, único, omnipotente, soberanamente justo y bueno, y otros atributos como vamos a ver. Porque es la forma de aproximación intelectiva que el ser tiene para tratar de comprender la naturaleza de
y las características de ese ser supremo. Bueno, entonces se dice que Dios es eterno como una referencia a que lo que nosotros conocemos Él es perecible, es limitado. Las cosas nacen, se desarrollan, se utilizan y se destruyen o se desgastan o los seres mueren. Entonces tenemos un concepto de la limitación en el tiempo. Entonces decimos, Dios debe ser eterno, ¿no? Vive fuera del tiempo. ¿Quiénes estamos imbuidos en el tiempo? Nosotros, los seres limitados. El tiempo para nosotros es como una línea que se recorre y realmente somos intemporales. Dios está fuera del tiempo. Para Él no hay pasado, presente y futuro. Para nosotros sí hay pasado, presente y futuro, porque son nociones intelectivas que hemos creado en virtud del transcurrir y el acontecer de los hechos que nos rodean, ¿no? Internos y externos. Entonces se concluye de que Dios está fuera del tiempo y que al habernos creado, nosotros somos inmortales, tuvimos un inicio, tenemos esa idea y esa enseñanza de los espíritus, que no hemos sido eternos como Dios, sino que en algún momento Dios toma la decisión, digamos, podríamos decir así humanamente, de crear el universo, el principio espiritual y el principio material, incluyéndonos a nosotros como originados del principio espiritual, ¿no? Pero también decimos, bueno, el universo es limitado, las cosas tienen un límite, esto mide 1 metro, aquello mide 10 metros, el universo mide más de 26.000 millones de kilómetros. Ya la ciencia está diciendo que el universo ha resultado ser 200 veces más grande que lo que se percibe, ¿no? Y se había creído. Entonces decimos, todo es limitado, entonces Dios debe ser infinito. Dios no puede tener límite alguno. Entonces está el atributo de Dios de que es infinito. Lo que nosotros conocemos es mutable. Nosotros mismos somos cambiantes, extremadamente cambiantes, empezando por la mente, el cuerpo, los acontecimientos, las sociedades, las leyes, los sentimientos, todo es para nosotros mutable. Y concluimos que entonces Dios no puede estar sujeto a esos vaivenes, al movimiento, a los cambios, al progreso, al crecimiento, a la transformación. Entonces, Dios es inmutable, no tiene cambio, siempre es el mismo. Y si decimos, bueno, yo veo todo material, toco mi cuerpo, toco la mesa, el computador, el vaso de agua, el control y todos los objetos que me rodean son materiales, entonces Dios es inmaterial. Es decir, son como conclusiones a las cuales el ser va llegando en comparación con lo que conoce. Y los espíritus indudablemente así lo expresan también. Dios es inmaterial completamente a todo lo que conocemos como materia, como existencia, como energía. Y contrariamente a lo que se creyó, a lo que creímos nosotros mismos en antiguas reencarnaciones de la multiplicidad de dioses, Dios es uno solo, es único, creador y gobernador del universo. Dios todo lo sabe, dicen por ahí, decimos, ¿no? Entonces nuestro conocimiento, nuestras percepciones y captaciones son limitadas, sabemos algunas cosas, otros saben muchas cosas, pero Dios lo sabe todo. No es saber en el sentido, porque la palabra saber incluso tiene un problema nociológico, que es el saber y el no saber. Sabemos nosotros, pero Dios, al ser el dueño y el creador de todo lo sabe, pero no en el sentido del saber nuestro, porque el saber nuestro es un crecimiento. La persona que ya sabe mucho, pero antes no sabía. El saber se refiere a lo que se va adquiriendo por ser limitados e imperfectos. Pero Dios lo sabe todo.
está en todo y es omnipresente. Nosotros estamos aquí, en este escritorio, en esta mesa, en esta sala, en esta reunión. Yo estoy aquí, mañana no estoy aquí. El desencarnado pasó a la dimensión espiritual, no está en la dimensión material, pero se trasladó a la dimensión espiritual, los espíritus. Más Dios no puede tener esa contingencia de estar o no estar. Entonces Dios es omnipresente, está en todo el universo. Incluso es otro problema de la mente pensar que Dios está en algo, como si Dios estuviera presente en el universo. Es un concepto bastante abstracto, pero realmente se podría decir que es el universo el que está en Dios, no Dios en el universo, como una persona que está en una habitación. Es un absurdo, ¿no? Intelectivo. Entonces, para nosotros Dios está en todas partes. Antiguamente se creyó que estaba en el cielo, en el sol, en las estrellas, en las nubes, mucho más allá. Otros dicen Dios está en el centro del universo. Pero la lógica espírita, digamos, nos lleva a la conclusión de que Dios no puede estar ausente de ningún punto del universo y está inclusive en nuestra propia interioridad, a nuestro alrededor, y no está encerrado en los templos. Por eso, la doctrina espírita, cuando enseñamos y comprendemos la acción de la oración, es porque ya sabemos que la oración se puede hacer en cualquier parte y no exclusivamente en un templo, en un lugar, en una reunión, sino donde estemos. La justicia divina, pues, se refieren más que todo en contraste con la justicia humana. La justicia humana es imperfecta, pero la justicia divina es perfecta, absolutamente justa, podríamos decir como redundancia, como atributo de la divinidad. La doctrina espírita entonces nos ha traído una nueva concepción de Dios, ¿no? Una nueva imagen de Dios más fresca y agradable, racional, universalista y libre de simbolismos y de dogmas. Indudablemente que nosotros, así como estuvimos comentando en la clase anterior, procedemos de antiguas reencarnaciones en donde transitamos por las más diversas teorías, ¿no? Por las más diversas religiones. Venimos imbuidos todavía de ese sentimiento religioso y con cierta tendencia al dogmatismo cuando nos aferramos a unos conceptos. En el espiritismo siempre decimos, y así nos los enseñan los espíritus, no hay dogmas, ni debe haber dogmas, porque los postulados, la existencia de los espíritus, la comunicabilidad, la reencarnación, la pluralidad de mundos, la ley de causa y efecto, la evolución, todo esto pueden ser sujetos de análisis, de reflexión, de meditación, todo lo contrario a lo que se pueda decir como un dogma, como algo que tiene que ser aceptado. Como dijimos en la clase anterior también, incluso hay espíritus, y parece un contrasentido, seres que viviendo en la dimensión espiritual dicen no haber encontrado a Dios porque pensaban que iban a llegar a un cielo o que se merecían llegar a un cielo y no encuentro a Dios, no lo van a ver por ninguna parte. Y otros que decepcionados por lo que le pasó, como algo vivencial, no creen que exista un ser supremo, no lo sienten, no lo han experimentado, no tienen la capacidad para sentirlo todavía, su espíritu está bastante endurecido y cerrado y además están decepcionados. Entonces, viven en el mundo espiritual y dicen que siguen siendo ateos. Así como en el mundo material, gran parte de la humanidad o buena parte de la humanidad es atea y no se les puede imponer la creencia porque tarde o temprano, como enseñan los espíritus, cada espíritu va llegando por su propia cuenta
a la conclusión de que hay un ser supremo, la causa primera de todas las cosas, la inteligencia suprema, y como dice Juana de Ángelis en una de sus obras, el amor supremo. Entonces, ya vamos liberándonos de ese espíritu dogmático y poco a poco, en la medida en que se desarrolle nuestra capacidad intelectiva y nuestra capacidad emocional y afectiva, nos vayamos depurando, vayamos teniendo otras reencarnaciones, incluso en humanidades superiores, en la medida en que corresponda, ¿no? Poco a poco iremos alcanzando esas facultades, esas capacidades, esos recursos intelectivos y morales que nos irán aproximando poco a poco a la divinidad, ¿no? Y si en este mundo, en esta situación actual, hay espíritus que no creen en Dios y personas que no creen en Dios, y los espíritus siguen siendo personas también, entonces eso hay que respetarlo, porque la misma vida, las mismas experiencias, las reflexiones, a veces hasta el propio dolor, el sufrimiento o distintos acontecimientos los llevarán a la conclusión de que tiene que haber un ser supremo, creador de todo, pero no ese Dios castigador, no ese Dios antropomorfo, ese Dios que está en un lugar y se traslada de un lugar a otro, que incluso puede tener emociones, reacciones de encolerizamiento, como se creyó en la antigüedad, en la religión, y entenderemos que es un Dios infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso. Ya el espiritismo nos trae un Dios de amor, ¿no? ¿Qué es Dios? A lo que ellos respondieron con claridad y concisión: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. También es bueno recordar que los primeros 16 ítems de el libro de los espíritus, libro primero, capítulo primero, Dios, están dedicados al tema de Dios, Dios y el infinito, pruebas de la existencia de Dios. Los invitamos a que repasemos este primer capítulo, en donde ya está mucho más desmenuzado, ¿no? el tema. Atributos de la divinidad, el tema del panteísmo, donde encontraremos los esclarecimientos superiores de los espíritus, sabiamente complementados por los comentarios del propio Allan Kardec, en donde se menciona la naturaleza, la acción y los atributos de Dios, y como agrega Kardec, infinito en sus perfecciones. Y en el libro La Génesis, las predicciones según el espiritismo, los milagros y las predicciones según el espiritismo, vamos a encontrar en el capítulo 2 el tema de Dios, y allí vamos a encontrar más desarrollado por el propio Kardec, basado en las enseñanzas de los espíritus, el tema de la existencia de Dios, acerca de la naturaleza divina, la providencia y la vista de Dios, en 37 ítems. No quiere decir esto que son los dos únicos libros, porque en todos los libros de Kardec, los de la codificación, así como en los libros introductorios y los libros complementarios, siempre va a estar presente el tema de Dios. Como habíamos dicho, está más o menos desarrollado según el enfoque de cada uno de los libros, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro de los mediums mencionan a Dios con respecto a los espíritus que lo niegan, o los espíritus que tarde o temprano lo van a sentir, etcétera. En el libro La Justicia Divina según el espiritismo, ¿no?, conocido como el cielo y el infierno, por supuesto que está mencionado en varios capítulos. Indudablemente en el libro moral por excelencia, y que yo llamo también libro científico, el Evangelio según el espiritismo, recordando que el espiritismo es la ciencia del alma y la filosofía de la conducta y del comportamiento. Es la moral universal que nos lleva a nuestro crecimiento espiritual
a nuestra reforma íntima, a la práctica del bien, a la superación de las imperfecciones mediante un trabajo personal. E indudablemente es una filosofía comportamental, y esa filosofía se basa en la ley de amor y la práctica del bien en todas sus expresiones. Por eso, además de ciencia del alma, no solamente la ciencia fenomenológica de la comunicabilidad de los espíritus, es la ciencia del alma que nos va a llevar poco a poco a un crecimiento, nos va a llevar poco a poco a una expansión de nuestra conciencia, porque en últimas el espiritismo, lejos de llevarnos a comunicarnos con los espíritus, nos lleva al autodescubrimiento en nuestra naturaleza espiritual y nuestra naturaleza profunda. También en el libro Obras Póstumas está desarrollado en parte el tema de Dios. Lo encontramos entonces en toda la extensión de la doctrina espírita. Y como hemos visto en este rápido recuento, como hemos observado, la idea de la existencia de Dios, la creencia en un ser, ha tenido toda una trayectoria, ¿no? Ha tenido un proceso evolutivo desde el hombre primitivo hasta el estado actual, en donde nosotros encontramos en la codificación ampliado en los libros dictados por el espíritu André Luis. Posteriormente conocimos los libros dictados por el espíritu Emmanuel, de Juana de Ángelis, Manuel Filomeno de Miranda, Becerra de Meneses y muchos otros autores como Mei Mei, etc. La extensa literatura mediúnica recibida por Chico Javier, por Divaldo Pereira Franco, por Ivonne Amaral Pereira y otros que van desarrollando mucho más el tema de Dios, pero ante todo el tema del espiritismo como ciencia del alma. A lo largo del curso, pues, estaremos retomando el concepto de Dios. Ya en la próxima estaremos abordando el tema de la preexistencia y supervivencia del espíritu, la esencia de nosotros, muy ampliamente abordada desde el punto de vista fenomenológico, a través de la historia también, como vimos en una de las clases. Y el tema del espíritu, pues, que incluso parte de la humanidad lo niega, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad de experimentar esta realidad, porque tienen dudas, porque tienen prevenciones, porque han tenido experiencias negativas. Los metapsiquistas, algunos tuvieron engaños, medium que engañaron y que indudablemente sabemos que serán responsables de lo que hicieron, hacer que muchos hombres de ciencia se decepcionaran de la búsqueda del espíritu, porque lo descubrieron en algunos actos de fraude, ¿no? Y cometían fraudes algunos de ellos porque no siempre tenían disponible la facultad mediúnica para producir sus fenómenos. Así que todos estos temas que estamos viendo y los 8 fundamentos del espiritismo se siguen mencionando porque no pueden estar desarticulados. Así concluimos el tema de hoy. ¿Y alguna pregunta del público? Sí, ya están abiertos los micrófonos para que alguien que tenga alguna pregunta la pueda expresar. Bueno, Álvaro, yo sí quiero hacer una solicitud en nombre de pronto de los que en el momento no se les ha ocurrido alguna pregunta. Y es que el tema de hoy ha sido Dios, pero por ningún lado ha aparecido Jesús. Entonces, ¿cuál es la posición del espiritismo acerca de Jesús? Indudablemente, lo sabemos, somos conscientes de que Jesús es el espíritu
puro enviado por Dios a la tierra para conducir nuestra humanidad, ¿no? Inclusive recordemos que Emmanuel en su libro A Camino de la Luz dice que Jesús está presente en nuestro mundo, en nuestro sistema solar, desde la propia formación del sistema solar, y fue conductor de ese proceso de la formación de la Tierra, y ha estado acompañando la aparición de la vida, el desarrollo planetario, la aparición de la vida, el desarrollo del principio espiritual, la evolución del hombre, y continuará con nuestra humanidad como el guía, modelo y conductor de esta humanidad. E indudablemente que respetamos aquella otra creencia religiosa que dice que identifican a Dios con Jesús, que dicen que Dios y Cristo son lo mismo, cuando Él mismo siempre se refirió a mi Padre que está en los cielos. Jesús nunca dijo que él era Dios, pero gran parte de la humanidad todavía tiene este dogma y esta confusión entre Dios y Jesús. Más, Dios es el creador y Jesús es el espíritu superior enviado a la tierra para conducir nuestra humanidad hasta que aprendamos la lección, la ley de amor. Muchas gracias. Indudablemente que ya tendremos una clase completamente destinada o dedicada al estudio de la naturaleza de Jesús de Nazaret. Excelente, muchas gracias. Hasta donde los espíritus nos han enseñado, porque tampoco la doctrina espírita pretende saber todo al respecto de la naturaleza de Jesús. Álvaro, otra pregunta en el chat es, ¿qué piensa el espiritismo del Espíritu Santo? Bueno, el espiritismo en términos generales no aborda ni tiene dentro de sus conocimientos y fundamentos la creencia en el Espíritu Santo. Tampoco tenemos ese concepto, esa idea. Sabemos que es propio de la religión, y el espírita siempre tiene esa actitud de respeto y de comprensión, y no se justifica entrar en polémicas doctrinarias porque cada uno va a defender su posición de que es el Espíritu Santo para la religión, porque no está presente en la doctrina espírita. En la doctrina espírita está Dios como creador, no como Trinidad, sino como un Dios único, y en la religión está como una Trinidad, y ellos están conformes con este dogma, ¿no? Por lo tanto, la doctrina espírita no profundiza, no estudia, no tiene como parte fundamental la creencia en el Espíritu Santo. Algunos dicen que se refiere a Jesús, pero se estaría repitiendo, y otros dicen que se refiere al fluido universal, y otros dicen que se referiría a la comunidad de espíritus superiores. Pero lo importante para nosotros los espíritas es la creencia en Dios, la creencia en Jesús y en el mundo espiritual superior que nos asiste y nos ayuda. Sí, hay una Kardec aborda en una... En el hambre. Era una bicicleta, yo pensé que era una moto. Hay una parte donde Kardec aborda unas traducciones cuando hablan del espíritu de verdad, que va a recordar sus enseñanzas y las va a completar. Hay unas traducciones que dicen Espíritu Santo, Santo Espíritu o solamente Espíritu. Y en ese sentido, entonces, en ese pasaje particularmente de esa venida de ese espíritu de verdad, se referiría a lo que te decía, la comunión de los espíritus superiores, ¿no? Los que sí, autorizados también, para revelar esta doctrina espírita. Exacto, y también podríamos agregar y recordar que esas traducciones fueron hechas por traductores de la Biblia, ¿no? Y que las traducciones de la Biblia no todas concuerdan, y no fueron traductores espíritas, ¿no? Fueron traductores a través de la historia, o traductores de la época de Kardec,
que él incluso los menciona por ahí en un estudio y muestra las diferencias en las distintas interpretaciones. Así es. Bueno, entonces hemos llegado al momento final. No sé si haya otra pregunta. Ahí en el chat nos están diciendo, bueno, pero en la Biblia mencionan al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. A eso Buenas se refiere, noches. que hay varias traducciones, ¿no? Sí, buenas noches. Cuando hablamos del Espíritu de la verdad, ¿es el mismo Jesús? ¿Es el mismo Dios? ¿O a quién nos referimos? Gracias. Gracias a ti por preguntar. Indudablemente, cuando Kardec empezó a recibir los primeros mensajes, de pronto apareció un espíritu que se identificaba como la verdad. Y hay reuniones en donde hay espíritus que se están comunicando, están dialogando con Kardec y dicen, y sobre nosotros está flotando, ¿no?, en el espacio el espíritu de verdad. Es decir, que el nombre de la verdad después se convirtió en el espíritu de verdad y que analizando ciertos textos se está refiriendo a un ser único. Posteriormente, en el movimiento espírita surgió la idea o la teoría, la creencia de que el espíritu de verdad se estaba refiriendo a una comunidad de espíritus superiores que estaba conducido por Jesús de Nazaret, a una comunidad de espíritus que habían dictado la doctrina espírita o estaban detrás del movimiento de trasladar hacia la humanidad la doctrina espírita. Pero realmente analizando los textos de Kardec, lo más probable es que se está refiriendo al propio Jesús. Repito, porque hay un pasaje en obras póstumas en donde Kardec está interrogando al espíritu comunicante y prácticamente les pregunta quiénes más estás viendo. Entonces el espíritu va mencionando a varias entidades y dice, y por encima, flotando en el espacio, el espíritu de verdad, como personificando. Ahora, las informaciones indican que Jesús es el que ha presidido la elaboración y revelación de la doctrina espírita. La tendencia actual en los comentaristas espíritas internacionales y autorizados es identificar al espíritu de verdad con Jesús. Y por supuesto, dirige a una comunidad de espíritus superiores más próximos a nosotros, que fueron los que dictaron estas obras. Bueno, realmente está muy bueno, está muy interesante, el auditorio está muy interesado, pero bueno, llega un momento que hay que terminar. Entonces, te vamos a pedir, Álvaro, como siempre, que cierres esta reunión con tu oración, con tu elevación de pensamiento. Bueno, cómo no.